vamos a esta exploración de uno de los capítulos más dramáticos y estudiados de la Baja Edad Media, la caída de los caballeros templarios. Efectivamente. Nacieron allá por 1119, con esa misión tan noble de proteger a los peregrinos en Tierra Santa. Pero, bueno, se transformaron en una institución poderosísima, ¿no? Militar y financieramente hablando. Una de las más influyentes, sin duda. Y hoy nos vamos a centrar en su final, un final abrupto, violento, a principios del siglo XIV, lleno de acusaciones, intrigas, mucho poder real de por medio. Eso es. Nuestro objetivo aquí es intentar desentrañar las causas, el proceso complejo que llevó a la supresión de la orden. Analizaremos esa interacción clave entre ellos, los templarios, la corona francesa con Felipe IV, el Hermoso, y claro, el papado. Papado, además, muy influido por Francia, recordemos, en Aviñón. Nos basaremos en la investigación histórica, la más rigurosa posible, incluyendo hallazgos documentales bastante recientes. Sí, documentos que han arrojado nueva luz, ¿verdad? Sobre la narrativa que conocíamos. Exacto. Para intentar discernir la verdad histórica, separarla de siglos de leyendas, que las hay y muchas. Para entender esa caída tan fulminante, quizá deberíamos empezar por entender cómo una orden militar llegó a tener tanto poder económico. ¿Cómo fue esa transformación? Pues fue una evolución casi orgánica, diría yo. Su estructura era única. Tenían una red internacional enorme, capilar, una disciplina interna muy fuerte y sobre todo dependían directamente del Papa. Eso les daba una fiabilidad tremenda para la época. Exacto. Se ganaron una reputación de ser fiables. Se convirtieron en depositarios seguros, gestionaban cantidades ingentes de dinero, propiedades y al final, pues, acabaron actuando como banqueros. Banqueros de la élite. De la élite europea, sí. Nobles, monarcas, incluso el propio papado. El historiador Malcolm Barber, por ejemplo, describe muy bien cómo su comandería en París, la Casa del Temple, funcionaba en la práctica como la tesorería de la monarquía francesa. Vaya, eran entonces indispensables. Prácticamente. Y claro, esa indispensabilidad financiera choca de frente con las necesidades de un rey muy concreto, Felipe IV de Francia, el Hermoso, que reinó de 1285 a 1314. Un rey con ambiciones y parece que también con muchos gastos. Muchísimos gastos. Felipe IV estaba metido en campañas militares muy costosas. Guerra con Inglaterra, Flandes. Y eso puso las finanzas reales bajo una presión tremenda. Y aquí viene el quid de la cuestión, supongo. Aquí viene el conflicto central. La corona francesa tenía una deuda colosal, precisamente, con la Orden del Temple. ¿Cuánto? ¿Se sabe la cifra? Las estimaciones de historiadores como Barber o Alain de Merger hablan de unas 500.000 libras tornesas. ¿500.000 libras? ¿Eso era mucho? Muchísimo. Para que nos hagamos una idea, esa cifra superaba los ingresos anuales totales del Reino de Francia. ¿Superaba el presupuesto anual del reino? Era una deuda, asfixiante. Simplemente impagable por las vías normales. Eso ya no es solo una deuda, suena a motivo directo para buscar una solución, digamos, radical. Sobre todo para un rey que quería consolidar su poder absoluto. Precisamente. Felipe IV estaba empeñado en centralizar el poder, en quitarse de en medio cualquier contrapeso, y vio en la riqueza inmensa de los templarios, tierras, castillos, depósitos, créditos, la solución perfecta. La solución a su crisis fiscal y, de paso, eliminar a un actor poderoso. Exacto. Pero había un problema, un gran obstáculo. Los templarios estaban bajo protección papal directa. Atacarlos así, abiertamente, era desafiar directamente a la Iglesia. Necesitaba una justificación, una que pareciera irrefutable. O que lo pareciera, al menos. Y esa justificación se fabricó. Se fabricó a medida, con una operación de una escala y una precisión notables. Aquí entra en juego la figura de Guillaume de Nogaret, ¿no? El consejero del rey. Fundamental. Nogaret, guardasellos de Felipe IV. Juntos orquestaron una campaña meticulosa. Combinaron la acción legal por sorpresa con una propaganda de desprestigio muy potente. Y el momento clave fue ese famoso Viernes 13. El viernes 13 de octubre de 1307, al amanecer, mediante órdenes reales secretas enviadas a todos los rincones del reino,
Arrestaron simultáneamente a todos los templarios que había en Francia. ¿A todos a la vez? A todos los que pudieron encontrar. Una operación logística, sin precedentes. Ejecutada con una eficacia que da escalofríos. Una redada masiva. Pero claro, para justificar algo así, las acusaciones tenían que ser tremendas. Capaces de conmocionar a todo el mundo. Y lo fueron. Vaya si lo fueron. Les acusaron de los crímenes más graves que uno podía imaginar en esa época. ¿Herejía, supongo? Herejía sistemática, sí. Renegar de Cristo, escupir sobre la cruz en sus ritos de iniciación. ¿Y lo del ídolo Baphomet? También. Adorar a un supuesto ídolo pagano llamado Baphomet, que todavía hoy no se sabe muy bien qué era, practicar la sodomía de forma institucionalizada, diversos actos sacrílegos. Un catálogo completo de horrores para la mentalidad medieval. Exacto. Investigadores como Burkman, Temen o Howard han detallado bien estas acusaciones, pero lo fundamental, visto desde hoy, es que se consideran cargos fabricados. Fabricados para demonizarlos. Diseñados específicamente para eso, para justificar su eliminación por razones que eran, en el fondo, políticas y económicas, no religiosas. Una vez arrestados bajo esos cargos tan terribles, el siguiente paso lógico era obtener confesiones. Confesiones que validaran todo. Y aquí es donde el proceso judicial se vuelve muy oscuro. El proceso que siguió, muchos historiadores lo califican directamente de parodia de justicia. Estaba controlado férreamente por los agentes del rey. ¿Y cómo obtuvieron esas confesiones? La herramienta clave fue la tortura, sistemática y brutal. Los documentos de la época son explícitos, hablan de métodos terribles como la estrapada. ¿La estrapada? Sí, dislocaba las articulaciones, o el aplastamiento de miembros, hierros candentes. Malcolm Barber lo dice claramente. A los hermanos se les arrancaron confesiones mediante un sufrimiento extremo. Combinaban el tormento con promesas. Promesas de indulgencia si confesaban y la amenaza directa de la hoguera si seguían negando. Una situación límite, absolutamente insoportable. Una coacción total. Absoluta. Y la inmensa mayoría de los templarios, incluyendo altos cargos de la orden, sometidos a ese calvario físico y mental, acabaron confesando. Confesando lo que les pusieran delante, supongo. Prácticamente, por absurdos que fueran los cargos. Y esas confesiones forzadas se convirtieron en la base pseudo-legal que Felipe IV necesitaba para construir su caso contra toda la orden. ¿Y el papá? ¿Qué hizo Clemente V? Le estaban atacando una orden que dependía directamente de él. Además, desde Aviñón su posición ya era complicada por la cercanía del rey francés. La posición de Clemente V es uno de los puntos más debatidos. Sí, al principio su reacción fue de indignación. ¿Se opuso? Sí, emitió bulas, subit acidoe pastoralis praeminentiae. Condenó los arrestos, reafirmó que la autoridad sobre la orden era suya, intentó llevar el caso a la jurisdicción papal. Peter Partner lo documenta bien. Intentó retomar el control, era consciente de la maniobra de Felipe. Pero parece que la determinación de Felipe IV era inquebrantable. La presión sobre el Papa debió ser enorme. Inmensa, constante. Felipe IV no cedió ni un milímetro. Usó toda su influencia. Llegó a amenazar de forma más o menos velada con un cisma. Una ruptura en la Iglesia. Exacto. Si el Papa no se alineaba con sus intereses. Y a eso se sumaba la propia situación del pontífice. Estaba en Aviñón, bajo la sombra del poder francés, y además estaba gravemente enfermo. ¿Enfermo? Sí. Se cree que padecía un cáncer. Eso lógicamente minaba su capacidad de resistir tanta presión. Así que, después de un pulso que duró años, el papado acabó cediendo. Sí. Tras casi 7 años de negociaciones muy complejas, investigaciones papales que se hicieron en paralelo y el tenso concilio de Vienne, Clemente V optó por una solución, digamos, pragmática, políticamente calculada. Y esa fue la bula Vox in Excelso. El 22 de marzo de 1312. Y es crucial entender qué hacía esa bula. No condenaba a la Orden del Temple por herejía. Ah, ¿no la condenaba? No. Eso habría sido confirmar las acusaciones de Felipe IV y manchar a la Orden para siempre. Lo que hizo fue disolverla por vía administrativa. Administrativa. ¿Cómo es eso? El argumento oficial fue que el escándalo y las acusaciones habían dañado tanto la reputación de la orden que ya era inviable que continuara. Era irreparable. O sea, una salida política. Una decisión política, sí, para evitar un mal mayor. Un enfrentamiento total con Francia que podría haber roto la Iglesia occidental. Una disolución administrativa. Un matiz importante, sin duda, pero que en la práctica significó el fin de la orden.
Y para sus líderes, el destino fue aún peor. Ciertamente. El último gran maestre, Jacques de Molay y Geoffroy de Charnay, que era preceptor de Normandía, bueno, ellos habían confesado bajo tortura años atrás. Esperaban una sentencia de cadena perpetua. Pero no fue así. No. El 18 de marzo de 1314, en un acto público frente a Notre Dame de París, en la Île aux Juifs, protagonizaron un último gesto de desafío, de dignidad. ¿Qué hicieron? Se retractaron, solemnemente, de todas sus confesiones anteriores. Proclamaron la inocencia de la orden y reafirmaron su fe católica hasta el final. Una retractación pública. Eso era desafiar directamente al rey y a toda la historia que había construido. La reacción de Felipe IV debió ser inmediata. Inmediata y brutal. Los consideró herejes relapsos. Relapsos. Sí. Es decir, alguien que ha confesado una herejía se arrepiente pero luego reniega de su confesión y vuelve a ella. Era un crimen capital. Ordenó que los quemaran en la hoguera esa misma tarde. ¿En la hoguera? Sí. Y es ahí, en ese momento, según la tradición, donde surge la famosa leyenda de la maldición de Jacques de Molay. Desde las llamas. La leyenda que dice que emplazó al rey Felipe y al papa Clemente a comparecer ante el tribunal de Dios en el plazo de un año. Eso es lo que recoge en algunas crónicas de la época, como la de Geoffroy de París. Aunque, bueno, historiadores como Henry Charles Lea sugirieron que la leyenda pudo magnificarse después. Pero lo que sí es un hecho histórico. Lo que sí es un hecho histórico, y que alimentó muchísimo el mito, es que tanto Clemente V como Felipe IV murieron antes de que se cumpliera un año de la ejecución de Molay. ¿Ambos? Ambos. El Papa murió el 20 de abril de 1314. Y el rey, tras un accidente de caza, el 29 de noviembre de 1314. Vaya, para muchos en la época eso tuvo que parecer una señal. Claro, se interpretó como justicia divina o como una venganza póstuma del Temple. Con la orden disuelta y sus líderes ejecutados, quedaba el tema de sus enormes propiedades y el destino de los miles de hermanos templarios que había por toda Europa. Oficialmente, otra bula papal, Ad Providam, emitida poco después de Vox in Excelso, el 2 de mayo de 1312, decretaba que todos los bienes templarios pasaran a la orden de los hospitalarios. Así de simple. Todo para los hospitalarios. Bueno, eso decía el papel. La realidad fue bastante más compleja y menos favorable para los hospitalarios. Felipe IV se quedó con una parte considerable de los bienes en Francia. ¿Con qué excusa? Pues alegando el cobro de deudas pendientes, los gastos del proceso, y otros reyes europeos hicieron cosas parecidas. Entiendo. O sea que el reparto no fue tan limpio. ¿Hubo otras soluciones para esos bienes? Sí, hubo casos distintos. En la Corona de Aragón, por ejemplo, el rey Jaime II fue muy hábil. Negoció con el Papa la creación de una nueva orden militar, la Orden de Montesa. ¿Una orden nueva? Fundada en 1317, y a ella se asignaron los bienes templarios de Aragón y Valencia. Además, integraron a muchos antiguos templarios aragoneses. Interesante. ¿Y en otros sitios? Pues sus bienes pasaron a otras órdenes, como la Teutónica o la de San Lázaro. Y los hermanos templarios que sobrevivieron, bueno, una vez que fueron absueltos en procesos locales, que fuera de Francia, en general, fueron menos duros. ¿Qué pasó con ellos? Pues muchos se integraron en otras órdenes monásticas, los propios hospitalarios, Montesa. Otros simplemente volvieron a la vida laica. Lo fundamental es que la Orden del Temple, como entidad jurídica y militar unida, dejó de existir. Toda esta historia, construida durante siglos, con las crónicas, los documentos del proceso, siempre dejaba como una sombra de duda, ¿no? Sobre si quizá algo de verdad había en las acusaciones, o si al menos el escándalo justificaba la disolución. Pero la investigación moderna ha encontrado algo que cambia bastante la perspectiva. Aquí es donde la labor de archivo es crucial. Y nos lleva a uno de los descubrimientos más importantes de las últimas décadas sobre este tema. El llamado Pergamino de Chinon. El Pergamino de Chinon. ¿Qué es exactamente? Lo encontró la historiadora Bárbara Frale en 2001 en los archivos secretos vaticanos y se dio a conocer sobre todo en 2007. Su importancia es difícil de exagerar. ¿Y qué dice ese pergamino? ¿Por qué es tan relevante? Pues es básicamente el acta de una investigación secreta. La llevaron a cabo 3 cardenales de la máxima confianza del Papa Clemente V, en agosto de 1308. ¿Una investigación secreta? Sí, interrogaron en privado a los principales líderes templarios, incluyendo a Jacques de Molay. Estaban prisioneros en el castillo de Chinon.
Y lo absolutamente revelador es la conclusión del acta. ¿Qué conclusión? Que después de escuchar las confesiones de los templarios, donde admitieron algunas prácticas irregulares, ambiguas quizá dentro de la orden, pero negaron rotundamente la herejía formal, los cardenales, actuando con plena autoridad papal, les dieron la absolución sacramental. La absolución sacramental. Sí, los absolvieron de cualquier sospecha grave de herejía y los reintegraron formalmente a la comunión de la Iglesia. Un momento, eso es importantísimo. Si ya en 1308, 4 años antes de disolver la orden, una comisión papal de alto nivel había absuelto a sus líderes del cargo de herejía, significa que el Papa Clemente V sabía que los cargos principales de Felipe IV eran falsos, según su propia investigación. Esa es la implicación, directa y demoledora, del Pergamino de Chinon. Demuestra que la cúpula de la Iglesia, el propio Papa, sabía, basándose en su investigación canónica interna, que las acusaciones de herejía sistemática y apostasía, que eran la base de todo el caso francés, no se sostenían. Entonces, ¿la disolución posterior, la de 1312, con la Vox in excelso? No pudo basarse en una condena por herejía, porque la Iglesia sabía internamente que no había tal herejía. Fue de manera inequívoca una decisión política, de Realpolitik. Una concesión a Felipe IV. Una concesión dolorosa, seguramente, pero vista como necesaria para aplacar la fuerza arrolladora del rey francés, evitar un cisma y acabar con un escándalo que amenazaba con desestabilizar toda la cristiandad. Entonces este documento es como una exoneración histórica póstuma para los templarios, al menos de los cargos más graves. Sin ninguna duda. El Pergamino de Chinon es la prueba documental que confirma lo que muchos historiadores ya sospechaban, analizando críticamente las fuentes del proceso, que la destrucción de los templarios fue, sobre todo, el resultado de la codicia financiera y la ambición de poder absoluto de Felipe IV. Y la eficacia de sus consejeros, como Nogaret. Exacto. Y no una consecuencia de una supuesta corrupción moral o una desviación doctrinal profunda dentro de la orden. Fue en esencia una operación de Estado, para eliminar a un acreedor muy poderoso, muy incómodo y quedarse con sus recursos. Repasando todo el proceso con esta luz del pergamino, la conclusión sobre la caída del Temple se ve con una claridad casi dolorosa. Sí, emerge como uno de los ejemplos más claros y más trágicos de persecución por razones de Estado en la Baja Edad Media. Vemos una campaña perfectamente orquestada desde el poder real. ¿Que usó la justicia como un arma? Instrumentalizó el sistema judicial, desplegó una campaña de propaganda eficacísima para aniquilar a una institución que veía como una amenaza y como una fuente de riqueza fácil. Se fabricaron acusaciones, se usó la tortura masivamente para obtener confesiones. Y se presionó a la máxima autoridad religiosa. Una presión extrema sobre el Papa hasta forzarle a tomar una decisión que iba en contra de sus propias conclusiones internas. El papel del papado de Aviñón, de Clemente V, queda entonces retratado, bueno, no como el instigador, pero sí como cómplice por debilidad, ¿no? Cediendo a las presiones brutales del rey francés. Ciertamente. Aunque Clemente V intentó maniobrar, intentó proteger a la orden al principio, su posición en Aviñón era precaria. Y la determinación implacable de Felipe IV le llevó al final a sacrificar a los templarios. Por lo que él consideró un mal menor. Preservar la unidad, al menos aparente, de la Iglesia. Evitar un conflicto abierto con la monarquía más poderosa de Europa en ese momento. El Pergamino de Chinon subraya ese carácter político de la decisión final. No fue religioso ni judicial en sentido estricto. Es una historia que, aunque sea medieval, proyecta sombras muy largas. Ilustra de forma, paradigmática, cómo el poder del Estado puede llegar a manipular la verdad, usar las instituciones, destruir reputaciones, para conseguir fines económicos o políticos. Es un caso de estudio fundamental, sí. Las tácticas que usaron: demonizar al adversario, difundir acusaciones falsas de forma calculada. La coacción física y psicológica, lamentablemente, no son exclusivas de aquella época. Encontramos ecos en otros momentos históricos. Incluso en contextos mucho más recientes. El legado histórico de los templarios, si vamos más allá de los mitos esotéricos que surgieron después, reside en gran medida en eso, en ser víctimas de una conspiración de Estado. Y en cómo la verdad histórica, aunque a veces tarde siglos en salir a la luz del todo, puede finalmente abrirse camino. Y ofrecer una forma de vindicación. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final quizá un poco inquietante.
¿Hasta qué punto los mecanismos de poder, tanto históricamente como hoy en día, siguen siendo capaces de distorsionar la verdad, la justicia, para servir a intereses particulares, ya sean económicos, políticos, ideológicos? ¿Qué paralelismos podemos ver entre las tácticas de desinformación y persecución usadas contra los templarios y las que vemos en otros contextos? Y, quizá lo más importante, ¿cómo aseguramos que se rindan cuentas, que haya una reparación, aunque sea moral o histórica, cuando salen a la luz nuevas pruebas, como el pergamino de Chinon, que revelan injusticias del pasado? Son preguntas esenciales, sí, que la historia de la caída de los templarios nos plantea de forma muy directa. Reflexionar sobre ellas, sobre esa fragilidad de la verdad frente al poder y sobre la importancia de la investigación histórica rigurosa para corregir narrativas injustas, es quizá la mejor manera de extraer lecciones de este episodio tan sombrío.